Hola, esto es Cyber Hill Security, mi nombre es Mario y hoy vamos a hablar de análisis de malware. Vamos a hablar de análisis estático de propiedades y en ese sentido tenemos que comprender que si un analista desea realizar una primera aproximación a una aproximación manual hacia un fichero de potencialmente malicioso o un fichero que se sospecha es malicioso, usualmente comienza examinando todo lo que son las propiedades estáticas de ese fichero. ¿Por qué? Porque no va a tener que ejecutarlo para obtener información y entonces con relativo poco esfuerzo va a conseguir resultados. Vamos a agrandar un poco acá la terminal y vamos a ir a trabajar en esta máquina virtual, una Remnux. Como sabrán, es un sistema operativo basado en el kernel de Linux. Y les decía que con relativo poco esfuerzo se puede conseguir algún resultado rápido en la búsqueda de ficheros. Acá nosotros vamos a ingresar este directorio, el folder donde tenemos las muestras de malware. La que vamos a analizar en particular es la que se llama Rencos. Usualmente el analista hay determinadas propiedades que analiza primero de ese fichero. Entre ellas se encuentran las strings, por su término en inglés, que es lo que vamos en realidad a enfocarnos hoy. También va a buscar otras cosas, porque va a buscar información referente a la cabecera, se va a enfocar también en el hash, en el SSDIP, va a buscar posibles recursos embebidos, va a buscar si está empaquetado, la firma del packer que lo empaquetó, va a buscar metadatos, fecha de creación, autor, hora de compilación, el idioma o algún tipo de idioma para tratar de localizar geográficamente, distintas aproximaciones, distintas propiedades para tratar de ir aproximándose, valga la redundancia, a el análisis de esa pieza. Pero todo esto ocurre sin que tengamos que ejecutar la pieza de malware como tal. Entonces, lo que vamos a buscar nosotros son lo que se conoce como strings o cadenas de texto. Han de saber a esta altura que en programación se conoce como una cadena o un string a una secuencia de caracteres. Entonces las aplicaciones usualmente contienen cadenas si necesitan presentar mensajes por pantalla, conectarse a una URL o copiar un fichero a una determinada ruta. También resulta de utilidad para obtener, por ejemplo, un listado de todas las APIs que son importadas, por ejemplo, por el fichero que nosotros estamos estudiando, o aquellas funciones que exporta. Entonces, de vuelta, durante las primeras etapas de este análisis, de este fichero, es interesante para nosotros analizar esas strings. Vamos a estar buscando, por ejemplo, URLs, en definitiva varias cositas. Menciono URLs porque nos sirve para determinar de repente si podemos encontrar tipo de comunicación con algún servidor C2, un servidor de comando y control que tenga el fichero. La primera herramienta que vamos a utilizar es esta herramienta que vemos en pantalla, la pantalla de ayuda de la herramienta Strings, como el mismo nombre lo indica, que va a extraer todo lo que son las cadenas imprimibles directamente desde los binarios o archivos maliciosos que estemos investigando. Lo que va a hacer es básicamente un análisis elemental para las cadenas que son imprimibles, rápido y genérico, ¿sí? No es un análisis en profundidad, pero la idea es mostrar varias alternativas en este video. La primera acción que podemos ejecutar con strings es string, y en este caso el nombre del fichero analizar. Le vamos a poner un pipe y un paginador porque si no, como son, se los voy a mostrar directamente y van a ver lo que pasa. Si ustedes hacen eso, es difícil navegar a través del fichero. Entonces, usualmente lo que hacemos es colocar un pipe y un paginador, y así es como vamos buscando a través de las distintas cadenas que ha encontrado. Necesitamos refinar un poco la búsqueda, lógicamente, porque hay mucho ruido que se diría, decir cosas que probablemente no sean nada, pero que van a salir que las toma como tal.
Esta es la primera aproximación, el primer comando. Así que entonces tenemos strings, el nombre del archivo a analizar, y hacemos un pipe y le colocamos el paginador ahí, les. El siguiente comando que podemos utilizar también con strings, le podemos decir n, y vamos a ponerle un número de caracteres de 8, es decir, que no me muestre en pantalla nada con menos de 8 caracteres. Podemos poner menos, podemos poner de entre 4 y 6. En realidad 4 creo que es por defecto que lo realiza la herramienta, así que normalmente ya menos de 4 es ruido, por lo menos es lo común, y por lo tanto utilizamos entre 4 y 6 u 8. En este caso, para los efectos del ejercicio vamos a utilizar 8. De nuevo le vamos a decir pipe y a paginar, y ahí vemos que ya muestra más específico, y ya empezamos a ver cosas interesantes, como que partes, cadenas que nos muestra que posteriormente nos van a llamar la atención. Vamos a ir a analizar más a fondo con otro tipo de análisis. De momento, todas las herramientas que vamos a ver en este video son para que ustedes puedan analizar cadenas. Seguimos y podemos scrollear a través de esto y vamos viendo todo lo que nos pueda parecer de relevancia. Por supuesto que también podemos exportar el archivo, lo podemos exportar y le podemos decir que lo introduzca dentro de un archivo txt. Entonces, si lo vemos acá, lo podemos catear también, y también podemos paginarlo y lo podemos ir observando en pantalla, y lo bueno es que nos queda el archivo guardado para manipular después de alguna otra manera. Entonces dijimos que teníamos la opción básica donde ponemos strings y extrae todas las strings de la pieza de malware o la pieza considerada maliciosa. Le pusimos un paginador para poderlo manipular con más comodidad en consola. Y también le empezamos a poner otras opciones, como por ejemplo que tenga un mínimo de 8 caracteres para mostrárnoslo en pantalla, para tratar de eliminar el ruido, vamos a decir así, que nos distrae, que llena nuestra pantalla con cosas que en realidad probablemente no tengan importancia para nosotros. Ahora bien, también podemos entrar acá a manipular y a extraer o grepear las cosas que por ahí nos interesan más. Podríamos decir, por ejemplo, strings, y vamos a utilizar el comando grep y le vamos a decir, por ejemplo, Windows. ¿Por qué elegí Windows? Bueno, porque nos iba a poder traer de repente esto que es las relaciones que tiene con el registro de Windows, la actividad que manifiesta en este caso el fichero, porque sabemos que es un .exe, ya lo teníamos identificado. Si no, ustedes pueden también con el comando file, por si no lo sabían, para tenerlo ahí a mano. De repente tienen una pieza que parece un documento, parece algo que no sabemos qué es. Le aplicamos file y en este caso ven que es un ejecutable. Por tanto, ya sé que es una pieza que va a funcionar en un sistema, o está diseñada en este caso para Windows. Por lo tanto, por eso busqué el comando Windows, para buscar las relaciones con la parte de el registro de Windows. Y de la misma manera podríamos acá colocar otras palabras como HTTP, ¿sí? Con la intención de buscar si podemos, como les decía hoy, vincularnos a algo que tenga que ver con lo que es servidores de comando y control, que nos vaya dando alguna idea de lo que está pasando ahí. Nosotros vamos tomando nota, vamos tomando captura de pantalla para después ir avanzando en el análisis. También podríamos decirle -E, -L
y después le podríamos, lógicamente, el archivo. Vamos a paginarlo también por si acaso. Y ahí vemos que nos trae, en este caso lo que estamos diciéndole es que busque cadenas codificadas en Unicode Little Endian, la que no revela demasiada cosa, pero simplemente quería mostrarles que es una opción potencial para utilizar. Por ahí es lo que podemos hacer con la herramienta básica de consola en este sistema Linux que, como dijimos, se llamaba String, que no es la misma que la que vamos a ver posteriormente en el sistema Windows. Voy a mostrarles trabajar en dos workstations, ¿verdad? Diferentes. Una, en este caso, una Remnox y una Flare VM en Windows. Vamos a bichar otra herramienta ahora que es muy potente también y sirve para extraer cadenas visibles y cadenas ofuscadas. En este caso vamos a utilizar la herramienta Floss. Le decimos Floss, le damos en este caso directamente el archivo, el fichero a analizar. Normalmente es bastante rápido, pero lógicamente va a tardar de acorde al tamaño y la complejidad de lo que está analizando. En este caso realiza una extracción completa de las cadenas normales y las ofuscadas. Entonces es ideal para, digamos, detectar todo lo que sea información oculta. Como vemos, nos da las cadenas, igual que como vimos con strings, y nos da unos datos extras. En este caso vemos acá que dice Remcos versión 1.7 Pro. Recuerden que Remcos como tal es si bien es utilizado como un programa malicioso, como un RAT, en realidad la idea es que es un programa de control de acceso remoto diseñado con fines legítimos. El tema es que se utiliza de manera maliciosa. Y si se fijan acá, esto fue lo que encontramos hoy, ¿sí? Con el comando que habíamos utilizado en ese caso con strings. ¿Recuerdan? -e, L, y el archivo, el binario, fue eso lo que habíamos visto también. Bien, ¿qué otra herramienta podemos utilizar acá en la terminal de nuestra Remnox? Podemos utilizar Pester y podemos decir Pester, le podemos dar el número mínimo, que en el caso anterior utilizamos 8, vamos a utilizar como número mínimo 6, le damos -S, -O, le damos el nombre del archivo a analizar y lo vamos a paginar para poderlo leer. Ahí estamos viendo, estableciendo en este caso la longitud mínima de las cadenas, que va a ser de 6 caracteres. Le decimos que vea en todas las secciones, si es que existe. Si lo que va a hacer con esta opción va a mostrar la sección de la cadena, en el caso que exista. Y esta O, lo que le está diciendo, ese switch le está diciendo que muestre el offset de la cadena del fichero. Como vemos ahí, nos da ya la información toda ordenada, de modo tal que nosotros podemos lógicamente exportarla a un archivo TXT que después podamos manipular. Una herramienta muy útil también. Ven que analiza todas las secciones. Y son herramientas que tenemos a disposición en consola. Ya que hemos visto 3 herramientas sencillas que nos permiten trabajar con cadenas. Vimos en principio strings, luego vimos floss, que podrían hacer más cosas, es cuestión de explorarla e ir buscándole otras utilidades. A los efectos del video simplemente la presento. Por otro lado tenemos la herramienta Pester, que dijimos recién, o STR, como la quieran llamar. A mí me gusta llamarla Pester. Y luego otra herramienta interesante que podemos ver acá es Detective Easy, o la podemos poner en pantalla como DAI, si la queremos iniciar desde consola. Si no, podemos perfectamente iniciarla también desde la propia máquina. Me refiero a que nosotros podemos venir acá, ¿sí? Y iniciarla desde este panel, pero también la podemos iniciar de consola.
Y vamos a tener acá en pantalla la versión simplificada, la herramienta Detective Easy. Vamos a agrandarlo un poco para que ustedes puedan observar mejor la información. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a venir a Advanced, le vamos a dar clic y se van a habilitar una serie de opciones. Van a encontrar para trabajar con hash, búsquedas, la entropía para ver si está empaquetado. Y dentro de estas opciones, como vemos más acá, tenemos hasta las Yara Rules, Virus Total. Bueno, acá creo que hay que trabajar, si no me equivoco, con la API, que no recuerdo bien, pero creo que hay que poner la API. En todo caso, lo que a nosotros nos interesa es esta sección acá, que es Strings. Nos permite ir aquí a las Strings y realizar, ¿sí?, todo lo que es la búsqueda acorde a nuestras necesidades. Por ejemplo, podemos directamente ir buscando ciertos parámetros, como habíamos dicho. Todo esto lo mismo lo encontramos con la otra herramienta. La diferencia es que esta herramienta es un poco más amigable y nos permite hacer un seguimiento luego. Si nosotros trabajamos con Ghidra o con IDA Pro, nos da el offset, la dirección directamente, el address, y nosotros podemos hacer correlaciones con eso. En definitiva, nos permite acceder rápidamente, es como, digamos, más amigable, más friendly el uso. Una herramienta potente y muy interesante. Recuerden, hasta ahora vamos recapitulando: strings, flows, pester, y tenemos esta die. No es que es Detective Easy, ¿okay? Vamos a seguir explorando alguna que otra herramienta más dentro de este sistema operativo. Vamos a explorar radar 2. Entonces vamos a decirle radar 2 Q, C, y en este caso para las cadenas es y Z, y le vamos a dar la pieza que vamos a analizar, ¿sí? Y ahí vemos que nos extrae toda la lista de cadenas que encontró. La herramienta Radar 2 es muy completa. Después vamos a hacer algún que otro análisis de malware con Radare, porque la verdad soy muy seguidor de esa herramienta, me gusta mucho. Pero como ven, también es otra forma la que tenemos para analizar todas las digamos cadenas que hay ahí. También pueden grepearlo, pueden decirle, por ejemplo, grep, y como habíamos dicho, http y ahí ven que nos da también con este formato, que nos sirve para después continuar futuros análisis en herramientas como les dije, Ghidra o IDA Pro u otras. También pueden buscar otros parámetros acá en consola, como poníamos get, y nos va a dar bastante información. También de vuelta podemos utilizar el parámetro Windows para ver cómo interactúa, en este caso ver todo lo que son las claves del registro. Hay otras palabras que también ustedes pueden grepear y buscar, que pueden ser de interés, como puede ser, por ejemplo, login. Pueden buscar otras palabras como error, o dijimos, ya utilizamos Windows, podemos utilizar virtual. A ver si me gusta así. Ahí está. En este caso es case sensitive. Pero bueno, ahí la herramienta les da bastantes datos, les da bastante movilidad para trabajar, y es una herramienta muy potente también utilizar Radar 2. Por acá vamos a cambiar ahora, digamos, en este caso vamos a cambiar de
de Workstation y nos vamos a ir a la Workstation en Windows y vamos a trabajar un poquito en Windows, donde la primera herramienta que vamos a ver es PC Studio, o sea PStudio o PE Studio, como le quieran llamar. Vamos a ir a abrir, vamos a analizar la misma pieza de malware, pero acá. Ok, van a ver que ahí él va a abrir y va a ir desplegando, ¿sí? Y va a ir complementando los campos a medida que analiza el fichero. Y acá encontramos strings. Y lo particularmente interesante que tiene es que ustedes pueden, por ejemplo, venir acá y cuando encuentran una string que, pongámosle, les interesa o vamos a suponer que les llama la atención, pueden hacer clic derecho, inclusive pueden googlearla y ver, ¿sí?, a qué se refiere y leer los datos sobre esa, en particular lo que sea que les haya interesado, que hayan encontrado relevante o que les llame la atención en esa cadena. Como ven, es muy sencilla y tiene la particularidad que tiene las herramientas de Windows, que son como más amigables a la hora de utilizarla. No es lo único que, por cierto, ustedes van a poder hacer con esta herramienta. Simplemente que hoy nos estamos enfocando, como dijimos, en únicamente buscar strings o cadenas, como la quieran llamar. Otra herramienta que podemos utilizar por acá es la propia herramienta strings, pero en la versión de Windows, que es diferente a lo que estábamos viendo en el otro caso, no es la misma. Si ustedes hacen, por ejemplo, clic derecho, ya acá en Flare VM les da la posibilidad de seleccionar strings. Entonces nosotros hacemos strings y ven que ya nos abre el software. Y acá nosotros podemos realizar las búsquedas acá arriba, ¿verdad?, que coincidan con lo que estamos en este caso buscando. Podemos hacer así. También podemos darle aquí el mínimo de caracteres. Supongamos que quisiéramos ponerle 8. Y así nos va facilitando todo lo que es el análisis. Tiene algunas otras utilidades interesantes también que ustedes pueden ir explorando. Pueden exportar el archivo. Y la verdad que es bastante útil y ameno, amigable al menos a la hora de trabajar con esto de las cadenas. Muy bien. ¿Qué otra herramienta más podemos ver? PVear es otra herramienta que podemos utilizar para el caso de analizar cadena de texto. Vamos a ir a File, vamos a cargar la pieza de malware. Acá tienen la herramienta PVear y si vienen a la pestaña que dice Strings, ustedes van a poder entonces acá directamente manipular y trabajar con las distintas acorde a sus necesidades, ¿verdad?, buscando todo aquello que tanto venimos mencionando, las distintas los distintos intereses que ustedes, las cosas que básicamente ustedes estarían buscando. Si todavía no entienden básicamente qué es lo que deberían estar buscando o por qué en este caso yo voy poniendo esas palabras específicas, bueno, haremos un video de fundamentos o fundamentación de por qué estamos buscando eso. Asumo en este momento que entiendan lo que es una cadena y que entienden también por qué estoy buscando. Simplemente de repente lo que están viendo este video es con la intención de explorar distintas herramientas para encontrar y trabajar con cadenas. Pero bueno, si es el caso de que todavía no entienden bien qué buscar específicamente, aunque creo que lo mencionamos un poco al principio del video, podemos hacer un video introductorio un poco sobre eso. Otra herramienta que podemos utilizar es HXD. Entonces, si hacemos clic derecho, vemos que nos la ofrece acá como opción en Flare VM.
Entonces abrimos acá y si utilizamos, hay que verificar que esté en AXI acá. Y si utilizamos control F, acá podemos empezar a trabajar y a buscar, como ven, lo que sea que nosotros estemos interesados en encontrar. Y trabajar con esas cadenas como venimos haciendo con los demás programas. Bueno, creo que por acá vamos a ir dejando el video y creo que tienen con esto varias herramientas para poder ir explorando, ir trabajando, empezando a trabajar si es que recién se están introduciendo en el mundo de el análisis de malware, y espero que les haya servido y sido de utilidad. Cualquier cosa dejan ahí en los comentarios, cualquier duda que tengan, y la atenderemos y trataremos de solucionar o hacer un video al respecto. Como siempre, muchas gracias y nos vemos en la próxima.